Bueno, gracias por venir, por compartir esta tarde. Voy a presentar, a leer algunos fragmentos del libro nuevo que sacamos con Lazo Ediciones, que se llama Teoría Revolucionaria y Ciclos Históricos, de Jean Beriou. Bueno, el libro sale ahora en un momento complejo, digamos, de falta de papel, de encarecimiento de papel, de encarecimiento de todo. Así que la intención, como siempre, es mantener los precios lo más accesibles posible. Tiene bastante dedicación, bastante cariño, como siempre mencionamos, desde un hacer no profesional, sino un poco de gusto. Y bueno, más o menos como vienen enseñando todos los libros, no voy a ahondar demasiado en eso, porque ya más o menos todas las personas que estamos acá sabemos de qué va la cosa. El libro se publicó en 1975, está escrito en el 73, salió como epílogo de un libro que se llama El socialismo en peligro, de Ferdinand Domela Nieuwhuis, o como se pronuncia, ya no solo tenemos los problemas con la pronunciación francesa, sino también holandesa ahora. Es un libro viejo, es un libro de 1800, este es El socialismo en peligro. El libro de Beriou se puede leer igual, obviamente solo, ha circulado también no como epílogo, pero bueno, esa fue la primera vez que aparece. Este socialista de los Países Bajos, que nació en el 46 y murió en el 19, tuvo en su momento una influencia notable a nivel internacional, tanto en el comunismo de los consejos obreros como en el anarquismo. Él en el 81 organiza la Liga Socialista de esa región con el fin de utilizar la tribuna parlamentaria con fines revolucionarios, algo que en aquella época más o menos se pensaba. Hay que pensar que él es el primer socialista que llega al Parlamento, con esta intención, como decía antes, antigua, de usar el Parlamento como una tribuna obrera, pero se desencanta rápidamente. Entre el 88 y el 91 su actividad parlamentaria, ahí se desilusiona muy rápidamente. Bueno, hay gente que todavía no se desilusiona, pero bueno, este hombre ya en 1891 se ve que esa práctica no tiene ningún tipo de sentido para la lucha revolucionaria, y después de esa experiencia se vuelve un antiparlamentario combatiente, digamos. Y el libro este, Socialismo en Peligro, que no pudimos encontrar ni en internet siquiera, acá en la Biblia tampoco está, por las cosas que leímos, trata de una crítica a la socialdemocracia y a la táctica parlamentaria. Él, en algún fragmento que aparece, sigue dando vueltas, en un lenguaje algo religioso. Él había sido pastor, no me acuerdo bien qué había sido, bueno, pero en un lenguaje religioso dice algo que después, más o menos para el 68, para los 70 de nuestra época, se decía que no se podía desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Él dice algo parecido con otras palabras. Dice: para nosotros la verdad está en el siguiente dicho: hoy el robo es Dios, el parlamentarismo su profeta y el Estado su verdugo. Por eso nos mantenemos en las filas de los socialistas libertarios, que no persiguen al diablo a través de Belcebú, el líder de los demonios, sino que van directo al grano, sin compromiso y sin hacer ofrendas en el altar de nuestra corrupta sociedad capitalista. Bueno, volviendo al libro, el periodo que aborda el libro es entre 1840 y 1970, en Europa principalmente. Como decía, está escrito en el 73. Pero en el libro lo que analiza es más bien entre 1840, perdón, 1844, 1848, son dos fechas sobresalientes para la lucha en Europa. Y hasta 1920 hace un desarrollo más pormenorizado del movimiento revolucionario. Ya después, cuando aborda pasando el 20 y hasta los 70, se presenta más las conclusiones que el desarrollo del movimiento. Con todo el otro periodo va desarrollando el movimiento y las conclusiones juntas. El autor está vivo, nos contactamos con él en esto que hablaba antes del no profesionalismo y un poco de las personas que hacemos cosas no por dinero, sino con otras intenciones. Él brindó el texto
abiertamente, por más que ya lo teníamos y teníamos la traducción, pero estaba muy contento de que se publique, ya es un hombre bastante mayor. Él, después de esto, de todo este periodo en el cual nosotros vemos que está ligado, no sabemos si participó o estaba ligado al grupo y la revista Negación de Francia. Después se dedica principalmente en lo que es la escritura, al menos conocida, a la poesía y a la traducción de poesía. Él vive en España y es un traductor bastante conocido tanto del irlandés y del francés al español y viceversa. Se pueden encontrar algunas poesías de él dando vuelta ahí por internet. El periodo, decía recién, que iba de 1840 a 1970, y el enfoque general es la vinculación entre la teoría y la práctica del proletariado a partir de sus actividades, de sus manifestaciones. Pero bueno, él introduce esta idea de los ciclos históricos. Entonces, toda la actividad y el movimiento lo vincula al desarrollo capitalista y a las formas particulares de acumulación y de explotación justamente de la sociedad capitalista. Aparece también, no algo que está proponiendo el autor por primera vez, pero está bien en época me refiero a unos años bien acotados, se suele decir entre los 68, supongamos un poco antes y después, la crítica y el rechazo del trabajo y el análisis de las transformaciones de la lucha en relación a las transformaciones del capital. Yo quería mencionar algunas cosas que están relacionadas con otras que nosotros venimos creando y publicando. En relación a la crítica del trabajo, el último número de la Oveja Negra, del 1 de mayo, trata sobre eso, y el número anterior, no anterior de la Oveja, sino del anterior 1 de mayo, trata un poco sobre esta cuestión de las luchas y las manifestaciones de la lucha proletaria en relación a los momentos de la sociedad capitalista. Entonces, bueno, el enfoque general es ese, digamos, que queda claro que son inseparables estas dos cosas que mencionaba, y que los cambios en la lucha no son simplemente cambios en la conciencia que aparecen arbitrariamente, sino que están completamente relacionados con la producción, y que es en ese sentido que, pensando cómo él ve y desarrolla la teoría en función de las luchas del pasado, pensar hoy las luchas del presente en relación al modo de producción y a la sociedad capitalista. Al libro este nosotros llegamos hace un tiempo, al que publicamos, que está en francés, para 2014. Compañeros viajan a Europa, traen este libro que, si no me equivoco, se lo obsequia Roland Simon, que es el animador de Teoría Comunista. Este libro se llama Rupturas en la teoría de la revolución, no lo voy a decir en francés. Fue publicado en el 2003 y es una antología de textos que van del 65 al 75. En esos 10 años, el compilador, que es François Danel, compila muchos textos en relación a las luchas de esa época y conclusiones anteriores, pero ellos lo ven puntualmente con el cambio de ciclo en los 70s. Entonces, esa ruptura en la teoría de la revolución hace referencia a esa época. Ahí, ahora después lo voy a desarrollar, pero aparecen varios autores que nosotros venimos leyendo y publicando. Yo la intención que había tenido era empezar a compilar los artículos que ya estaban traducidos de este libro para publicarlos en un sitio web que se llama Biblioteca de Cuadernos de Negación. Ahí hay una entrada particular donde está este libro y todos los textos que ya estaban dando vueltas de diferentes traducciones. Y bueno, ahí me pongo en contacto con Federico Corriente, que es un traductor. A él también le interesó el tema, entonces empezó a traducir más textos que faltaban y a mejorar algunas traducciones que estaban. Federico Corriente es el traductor y quien prologó el libro también que editamos, el de la autoizquierda a la teoría de la comunización, y que escribió junto a Jorge Montero el libro negro del deporte, también que ya publicamos, fue el tercer libro que publicamos con Lazo. Bueno, Federico también, al igual que el autor, brindó la traducción, como la hizo muy rápido, con mucho gusto, y aparte es un excelente traductor y conoce muchísimo sobre estos temas porque ha traducido para otras editoriales a
a los situacionistas, a Freddy Perman, a varios autores que nosotros también leemos y difundimos. Del prólogo o sea, del compilador que nombraba, que es François Danel, nosotros del prólogo extraímos un fragmento que se refiere justamente al texto de Beriou, que está al final del libro nuestro. Bueno, como nombraba, este libro está completamente relacionado con este de teoría comunista. Incluso acá lo dice, cuando empieza el libro, dice justamente que de la ultraizquierda la teoría de la comunización está inspirado más o menos libremente en varias ocasiones en el texto de François Danel, La producción de la ruptura, prólogo a la ruptura en la teoría de la comunización, en la ruptura en la teoría de la revolución. Pero otros textos que incluye este libro son varios que tenía interés de nombrar, porque vienen bastante en relación a cosas que nosotros venimos difundiendo. Dos textos que aparecen en este libro son Capitalismo y Comunismo de Jean Barrot, que es el seudónimo con el que firmaba Dubé, y El renegado Kautsky y su discípulo Lenin, también de Jean Barrot. Estos aparecen acá en versiones anteriores, ahora están corregidas. Ese texto del renegado Kautsky aparece con ideología de lucha de clases en un posfacio crítico que le hacen justamente a un libro de Kautsky que editó Spartacus en Francia hace muchas décadas atrás. Tanto Capitalismo y Comunismo como el renegado Kautsky empiezan a plantear una idea que ya existía en la práctica en Europa, pero que lo plantean a nivel teórico, que es un desarrollo de la teoría comunista completamente crítica con el leninismo, no solo con el parlamentarismo, que ya estaba dado de hecho, digamos, la crítica del parlamentarismo, pero sino con todo tipo de residuo de práctica y de propuesta de organización que tenía Lenin y el leninismo posterior. Una de las cosas que más insisten es justamente en pensar la teoría en función de las luchas del proletariado y no como una conciencia externa, que es lo que proponen Kautsky y Lenin, de que el proletariado de lo sumo puede llegar a una ideología sindicalista porque no son científicos y que esa conciencia científica tiene que venir un poco de las capas pequeño burguesas o burguesas que introducen la conciencia comunista en el proletariado. Yo acá había señalado en relación a eso que la corriente de la comunización se caracteriza por la crítica a la idea de transición en la revolución comunista, la crítica al imaginario obrerista e insiste en la necesidad de autoabolición del proletariado y de las clases sociales, del valor, el capital y el Estado. Para todo eso, en la lucha revolucionaria se deben establecer medidas directamente comunistas buscando establecer situaciones de no retorno. Acá hay una crítica, por eso, no solo al parlamentarismo y a la idea de ganar unas elecciones, sino a la idea de revolución como un golpe de Estado que implanta una dictadura generalmente parlamentaria o en nombre del proletariado, aunque le llamen dictadura del proletariado. Pero a la vez también la teoría de la comunización empieza a desarrollar una crítica a esta transición, a esta idea de que el proletariado tiene que afirmarse, o primero hay que defender el trabajo para después socializarlo. O sea, no está la idea de liberar el trabajo del capital, sino de liberarnos del trabajo. Otro texto que aparece, que no lo tengo acá físicamente, pero que sí está en la Biblioteca de Cuadernos de Negación en digital, es El proletariado como destructor del trabajo, de este colectivo francés que nombraba, que se llama Negación. Federico Corriente también lo tradujo y le hizo un prólogo. Y después también en este libro aparecen artículos de Jacques Camat, de Invariance. De Camat nosotros venimos, lo retomamos bastante, incluso Dubé nosotros ahí nombramos, que también parte un poco de las teorías de Camat. Y aparece un artículo bastante reciente de Camat en el libro que editamos sobre coronavirus, el amarillo, crisis, confinamiento y coronavirus. Después, otro texto que no está, pero quería nombrar antes de pasar al libro,
hay un texto de teoría comunista que sí está traducido, también publicado en la web, que es La Revolución Proletaria, donde aborda el mismo periodo en el cual se centra el libro de Beriou. Este libro, todo esto sería como una bibliografía como para adentrarse mucho más en el tema. Después, si interesa, eso se puede ver en cualquier momento, se puede conversar, compartir. Pero bueno, eso es un poco de lo que va este tochazo que tenemos acá, del cual sacamos el libro que estamos presentando hoy. Y lo que queríamos mostrar era no solo como una cuestión de erudición, de nombrar autores o textos, sino el vínculo un poco que tiene los materiales que venimos publicando y las cosas que venimos discutiendo, los temas. En cuanto a lo que es la presentación del libro, yo pensaba leer algunos extractos que seleccioné como para tener una especie de presentación. ¿Cómo andamos? La realidad es que me siento más seguro y más tranquilo si los leo, aunque no lea muy bien, pero me parece más fácil que estar dando vuelta a veces sobre una idea, ir al párrafo en el cual que está en el libro, sigue una selección más o menos, intentaré que breve, para poder mostrar un poco de qué trata el libro e invitar a leerlo. Nosotros le hicimos un prólogo que se llama De la afirmación del proletariado de la posibilidad de su abolición. Ahí decimos que la originalidad justamente del libro de Beriou es atacar los mitos fundamentales de dos corrientes fundamentales, valga la redundancia, del movimiento proletario, del movimiento revolucionario, que son el marxismo y el anarquismo. El autor, como decía anteriormente, al principio del libro es bastante minucioso, es un libro breve igual, pero es bastante minucioso en cuanto a cuál fue el desarrollo de Marx y Engels y el marxismo posterior, y del anarquismo hasta 1920, como decía antes. Y bueno, que la diferencia de este libro es que empieza a plantear esta cuestión de los ciclos y pensar la lucha en relación a los ciclos del capital. Acá dice: Beriou escribe este libro en 1973 y señala: lo que permite comprender la revolución pasada, sacar lecciones de ella, teorizarla, es la reanudación actual. Acá se refiere a la reanudación de las luchas hacia fines de 1960 y principios de los 70, que dan inicio a un quiebre con la perspectiva de la lucha de clases vigente hasta ese momento y su respectiva comprensión de la revolución comunista. Hablamos de las luchas desatadas en países como Francia, Italia y España. Como Francia, Italia y Estados Unidos, donde se expresó abiertamente un rechazo al trabajo y a las organizaciones tradicionales del proletariado, no desarrollándose nuevas organizaciones masivas sobre esta base. Acá mencionaba Estados Unidos, y justamente en este libro hay un texto que trata sobre una huelga en San Francisco, en una fábrica, que para el momento fue bastante importante porque fue una de las primeras huelgas de trabajadores, que no plantea un pedido sindical o simplemente político, sino que ya se ve abiertamente un rechazo del trabajo. Incluso acá el autor cuenta anécdotas de que los trabajadores toman la fábrica y en vez de ponerla a producir, como destruyen cosas, empiezan a quedarse ahí a convivir. Incluso hay una anécdota bastante graciosa que dice que hay un momento que ciertos trabajadores habían empezado a inundar los talleres y a arruinarlos así. Entonces iban a trabajar con una malla y una toalla para aprovechar ahí como el agua que generaban en los talleres. A partir de este tipo de protestas, de rechazo del trabajo, es que un montón de autores empiezan a ver que ya el rechazo del trabajo no es una cosa, a lo mejor como venían planteando las vanguardias artísticas anteriores, porque los surrealistas, los letristas, incluso los situacionistas tienen una crítica al trabajo muy fuerte, pero que a veces es un poco como como aristocrática, dicen algunos incluso, como una cosa de que el trabajo es un poco despreciado en un sentido, eso, como de desprecio, que es como para la gente inútil o algo así.
acá ya empieza a haber una crítica al trabajo no solo teórica, sino, bueno, evidentemente práctica, pero por parte de los trabajadores. Hay también estudios sobre rechazo y crítica al trabajo en la Revolución Española, en la Revolución Rusa, pero bueno, diciéndolo muy vulgarmente, a lo mejor este tipo de autores más cercanos a la comunización lo que podrían plantear es que en ese momento el rechazo al trabajo todavía es un poco minoritario, no por la cantidad de gente, sino porque no puede expresarse en los términos que sí ya se expresa en una situación donde el trabajo empieza a tener otro lugar en la sociedad. Por eso acá seleccionaba un extracto que dice justamente, con dichas luchas se pone en crisis una práctica y comprensión de la lucha de clases donde el proletariado debía afirmarse como clase para producir un proceso revolucionario. Debía imponerse frente a la clase burguesa, constituirse en clase dominante mediante una transición para luego abolir el capital, las clases sociales y de este modo producir su autoabolición. Esta no es sino la versión radical de la revolución comunista como afirmación del proletariado en los albores del programa comunista hacia la década de 1840, que fue producido a partir de las experiencias de lucha de la época y la relación entre el proletariado y el capital en ese entonces. El anarcocomunismo, los socialistas revolucionarios, y luego las izquierdas comunistas italiana y germano-holandesa y sus grupos de influencia fueron quienes defendieron lo esencial de este programa a través de sucesivas contrarrevoluciones, no sin aportar conclusiones propias de este periodo. Algo que me olvidaba anteriormente es que cuando decía esto de las luchas que habían sucedido en Francia, Italia y Estados Unidos, esta que nombraba Estados Unidos, sobre Francia e Italia hay algo más desarrollado en el libro de Teoría Comunista que publicamos, ahí se habla bastante más del otoño caliente italiano, del 68 francés. Dice, en estos países donde ese contenido de las luchas se expresó con mayor nitidez, comenzaron a producirse diversos desarrollos teóricos, tratando de comprenderlas y ponerlas en contexto. Allí también se produjeron profundas transformaciones sociales que se extenderían con sus particularidades a todo el planeta. Nosotros acá lo que decimos es que un desafío por delante de la mano de estas contribuciones es poder pensar la historia de esta región y la actualidad, las especificidades de su desarrollo económico, las luchas de las últimas décadas y las luchas en curso. Justamente el tema sería, que queda pendiente para esta presentación y que está pendiente en este libro, evidentemente, es salir un poco de esa visión con Europa como centro y pensar cuáles son y en qué momento son los cambios en el desarrollo capitalista y los cambios en las luchas, al menos en Latinoamérica, no digo de pensarlo todo por fuera de Occidente o de Europa, pero sea pensarlo cómo son acá. O sea, nosotros vemos que hay todo un movimiento obrero clásico, al menos en Argentina, hasta cierto momento. En los 70s ese movimiento obrero tiene como una decaída, ahí empiezan a aparecer los grupos armados. Acá lo hemos señalado varias veces, en varios autores señalan que cuando empiezan a aparecer los grupos armados es como el declive en realidad de un movimiento social más grande, porque empieza a aparecer ya una lucha un poco más desesperada y un poco más aislada del movimiento proletario, más allá de todas las cuestiones militaristas que implica, que ya son otro tema. Pero sería ver en qué década llega, y tampoco es que yo no estoy diciendo que en Latinoamérica se tenga que reproducir exactamente igual que pasó en Italia. A lo mejor alguna parte o en Francia o en Estados Unidos, digo, a lo mejor alguna parte de acá directamente llega una transformación económica tan grosa que no permite que estén los intermedios, digamos. Habría que pensar ahí todo lo que es entre los 80 y los 90, la flexibilización laboral, el movimiento piquetero hacia el fin de los 90 y 2000, no como rechazo al trabajo, pero sino ya como luchas proletarias que no tienen el trabajo en el centro, porque ya el trabajo no está en el centro del proletariado, sino que un montón de proletarios y proletarias se reproducen por fuera del trabajo, a partir de formas específicas de autogestión, o de cooperativas, o de trabajo muy marginal, muy poco estable. Entonces, bueno, eso para mí es algo que queda como pendiente y que me parece que acá el autor y estos autores brindan una base como para poder pensarlo.
Para concluir un poquito lo que es, que nombraba antes, todo esto de la comunización, y más o menos agarrar algún extracto que dé un poco sobre esto, dice: según la teoría de la comunicación que estamos abordando, la revolución comunista significaría en adelante la abolición del capital y de todas las clases sociales, incluida el propio proletariado, que puede negarse a sí mismo y abolir sus fundamentos, que son el valor y el trabajo. En la revolución como comunización, el capital no es abolido para instaurar el comunismo, sino que es superado mediante la producción del comunismo, lo cual significa una ruptura y no debe confundirse con ningún cotidianismo gradualista o inmediatismo. Esto lo señalamos porque también hay toda una idea ahora de que se podría empezar a vivir en el comunismo o la anarquía, aunque exista el capitalismo. Si bien acá se plantea que no hay transición, no está hablando de un posibilismo en el presente. Esto después se va a ver incluso el mismo Malatesta, ya lo critica en 1910 más o menos. Dice: se trata de la aplicación de medidas directamente comunistas en el curso de la lucha revolucionaria. La abolición del Estado y el intercambio, la división del trabajo, todas las formas de propiedad, la extensión de la gratuidad como unificación de la actividad humana. Es decir, la abolición de las clases, de las esferas públicas y privadas y la distinción de género. Sobre la cuestión de género, también para la cuestión de la teoría de la comunicación es algo fundamental. En el libro de Teoría Comunista eso aparece más claro. En este libro el tema brilla por su ausencia, pero me parece importante señalar que no está, porque hoy por hoy, también ver las cosas en perspectiva. 50 años después es fácil decir, bueno, se olvidó del género. Bueno, justamente son todos desarrollos que van haciendo que hoy haya cosas que no son salteables, no se puede no pensar en la cuestión de género. Incluso sí habría que ver que en la época que Beriou escribe este libro, ya el movimiento de mujeres tiene una presencia bastante fuerte, y hay sectores bastante radicales, como algunos habremos visto tanto en Italia como en Francia. Empieza a haber un movimiento de mujeres y disidencia incluso bastante grande. Por eso acá señalábamos la irrupción de la lucha de las mujeres desde la década del 70, poniendo en primer plano la reproducción de la fuerza de trabajo y la división sexual necesaria para esta, han posibilitado la crítica radical de la naturalización y esencialización de ser mujer. De este modo, la cuestión de género se ha convertido en un tema central de la teoría de la comunicación, y la abolición de la distinción de género se ha revelado como inseparable de la abolición de clases en la lucha revolucionaria. Ese también es un tema que queda pendiente, pero bueno, venimos desarrollando al menos como podemos en Cuaderno de Negación, que es la implicación que tiene clase y género, sin abordarlo desde una perspectiva posmoderna o de interseccional siquiera, pero sí ver la implicación recíproca que tiene género y clase, trabajo asalariado y trabajo doméstico, reproducción. Pero bueno, me parecía importante mencionarlo porque, aunque no esté, es una cuestión fundamental, digamos, para lo que es la teoría de la comunicación, como señalaba acá. Bueno, entrando en el libro está dividido en cuatro secciones. La primera es de 1848 a 1871. Ahí el autor empieza. No me voy a detener en cada. Seleccioné, me parece, a lo mejor las partes que pueden venir más. Porque me parecieron a mí un poco más importantes. El autor arranca hablando sobre la conformación de la Liga de los Comunistas. Después habla de la IT, de la Primera Internacional, digamos. Y a partir de ahí es que empieza a ver las diferencias entre Marx y Bakunin y todo lo que eso trae aparejado. El tipo, si bien sigue tanto a Marx como a Bakunin, es bastante despiadado en la crítica, no en la crítica a Marx y Bakunin como individuos, sino a lo que plantean teóricamente y organizativamente. No importa, digamos, acá la cuestión individual, el individuo Marx y el individuo Bakunin. Dice, del lado marxiano, acá yo traté de señalar una parte en donde da como un pantallazo y yo pienso que condensa un poco lo que el autor opina sobre esto. Dice, del lado marxiano se trataba de dar un contenido y un impulso inmediato a la lucha de los trabajadores y a su organización como clase.
y por tanto unir a todos los trabajadores en torno a un programa inmediatamente realizable para el proletariado europeo en su conjunto. Esta concepción de la Internacional procedía de una concepción realista del ciclo histórico del proletariado, desarrollo de las fuerzas productivas, importancia respectiva de las clases sociales en lucha, posibilidad de formas reales que despejasen el terreno político a la emancipación del proletariado, pero todo ello con el objetivo final ante nuestros ojos. Por otra parte, la concepción antiautoritaria partía de la irrupción misma de la autonomía proletaria, de su surgimiento histórico, de sus exigencias desde el principio e inmediatamente, de la revolución comunista y por tanto de la negativa a tomar en consideración el estado real de las fuerzas, la necesidad de mediaciones, etc. Por un lado, en nombre de una definición clara del comunismo, pasar por el campo político a riesgo de perderse en él, y por el otro, la ingenua indigencia de pretender realizar de forma inmediata una sociedad libre, mediante la simple voluntad, en nombre de una definición todavía muy estrecha de dicha sociedad, el colectivismo. Estas dos concepciones, una de las cuales podía llevar al culto de la acción política y la otra al culto de la acción económica, nacidas de dos áreas diferentes de desarrollo histórico, eran en realidad la expresión de un fenómeno más profundo, la trágica dualidad de la propia praxis del proletariado de aquella época. Por un lado, las posibilidades reales de la lucha no podían llevar a la revolución comunista y obligaban al proletariado a contemporizar con otras capas. Por el otro, surgía la afirmación inmediata de la revolución, aunque fuera imposible. Estas dos concepciones representaban un desdoblamiento del propio ser del proletariado. Desvinculadas de su contexto de renovación revolucionaria, condujeron a una de ellas a sacrificar el objetivo revolucionario en beneficio de la lucha inmediatista, y la otra a sacrificar la comprensión real del desarrollo de las luchas en lo inmediato, en beneficio de la afirmación del objetivo revolucionario. Esta cuestión que se podría como resumir en cómo a partir de Marx se terminó o se empezó a centrarse en la lucha política y en una propuesta del desarrollo de las fuerzas productivas, que hasta hoy lo que mantienen en común todas las ramas del marxismo. Por un lado, es lo que de alguna manera también generó toda la propuesta de Bakunin, que es, como decía el mismo Marx, esta idea de implantar la anarquía por decreto. Hay una idea de Bakunin, creo que está en... yo no sé si es en carta, ¿cómo se llama? Cartas a un francés. Carta a un francés. Claro, creo que ahí es como, bueno, en todo ese periodo... Marx propone eso, digamos, en medio de algunas revueltas, ir y tomar alguna ciudad y ahí un poco... Bueno, acá en Rosario hay una anécdota de que se supone que hubo comunismo anárquico en Rosario, pero bueno, no es que hubo comunismo anárquico. Una serie de personas fueron hace más de 100 años, no sé cuándo fue, a la municipalidad, bajaron la bandera, pusieron la bandera negra, pero bueno, esta es un poco la idea bakuninista de decir, bueno, acá implantamos la anarquía, después si no funciona... O sea, eso tiene que ver, muy breve, aunque Bakunin empieza ya en el 68, los levantamientos de Mirón, la zona de los tejedores, el sur de Francia. O sea, tiene que ver mucho con eso, que es bastante anterior a la comuna, ¿no? Un par de años, por lo menos antes, esa carta debe ser de 68, 69. Claro, después acá el autor habla también de la comuna, yo no me detengo en eso, pero bueno, a partir de la comuna, tanto Marx como Bakunin, como todos sus compañeros o seguidores, es que también empiezan a sacar un montón de conclusiones a partir de las luchas, erradas o no, pero bueno, sacan conclusiones no solo de los desarrollos o desvaríos teóricos, sino de qué se podía hacer efectivamente. Esto que plantea el autor en el 73, para el 67 al menos, está más o menos planteado de la misma manera por Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo. Si no me equivoco, creo que en el capítulo 4, que se llama El sujeto como proletariado y representación, plantea ahí la cuestión de la dicotomía entre marxismo y anarquismo, que acá está desarrollada y uno de los temas que más nos interesó para editar este libro. Incluso cuando preparaba esto me acordaba de compañeros de Chile, ellos insistieron bastante con esta cuestión de la falsa dicotomía, incluso me acuerdo que habían traído un texto que se llamaba La falsa dicotomía entre marxismo y anarquismo,
y el subtítulo era Esbozo de una síntesis revolucionaria para el futuro. Yo justamente lo que señalaba en ese momento y que sigo considerando, y creo que cada vez más, es que me parece no solo poco dialéctico la idea esta de que dos se sinteticen en uno, que es como lo que se supone, como la Vulgata de Hegel, que decía que era tesis, síntesis, antítesis, tesis, antítesis y síntesis, que nunca lo dijo, pero justamente ¿por qué hacer una síntesis de dos ideologías? ¿Cuál sería ahí la búsqueda? Para mí sería interesante pensar el hilo revolucionario y las dos características históricas que asumió, tanto marxismo como anarquismo, con todas las variedades de marxismo y anarquismo, porque en ambas corrientes hay sectores socialdemócratas y revolucionarios. Pero bueno, eso. ¿Por qué dos ideologías separadas de su contexto y dos movimientos de hace tanto tiempo, pensarlos como que habría que sintetizarlos en uno? Supongo que puede ser una idea un poco de unidad, que está siempre muy presente en la política, y después otra, bueno, también de romper un poco con el dogmatismo teórico. Yo por ese lado sí lo entiendo, lo de la falsa dicotomía, que es romper con el dogmatismo teórico de que si uno está en un movimiento no puede leer al otro, que no puede compartir espacios, no puede compartir luchas, porque además lo que siempre se planteó desde este lugar tanto de lo que decía de Debord o lo que decían los compañeros de Chile, es la importancia de pensar en el contenido, más allá de los nombres que tengan las cosas. Pero bueno, justamente, si no importa tanto los nombres, ¿para qué hacer una síntesis de dos ideologías? Después el autor insiste bastante con esta cuestión de la política parlamentaria. También hay que pensar lo que está en relación a esto que decía, al epílogo del socialista holandés, que era un ferviente crítico del parlamentarismo por la experiencia que había tenido. Entonces acá dice, hasta 1871, por ejemplo, la política parlamentaria puede explicarse mediante el grado de desarrollo del capitalismo como modo de producción específico. El débil desarrollo del proletariado en relación con el débil desarrollo del capital lo obligaba, entre comillas, a intentar concretar su fuerza incipiente y sus momentos de revuelta en el ámbito parlamentario. Y a la inversa, su intervención en este ámbito era posible porque ninguna clase era capaz de dictar sus exigencias sin debates. En el Parlamento se concertaban y se enfrentaban alternativas y eficazmente la burguesía comercial, la aristocracia financiera y el proletariado en determinadas condiciones. Bueno, ahí lo leí mal porque no... Dice, en el Parlamento se concretaban y se enfrentaban alternativa y eficazmente la burguesía comercial, la aristocracia financiera y el proletariado. Eso era. Acá relaciona evidentemente política parlamentaria con democracia, y él sitúa esta época de la posibilidad, de que se veía posible, digamos, esta idea de usar el Parlamento, lo relaciona evidentemente con la cuestión democrática. Dice, este fue el apogeo de la era democrática del movimiento. Aunque los marxistas rechazasen la democracia, aceptaron participar en ella como partido político. Y en cuanto a los antiautoritarios, no participaron de ella, pero reivindicaron la democracia pura y verdadera, no burguesa, no parlamentaria. Rasgo que esclarece muy bien la ambigüedad del debate marxista-bakuninista de aquel entonces en el seno de la AIT. Bueno, después continúa, acá sí se mete bien con la comuna, pero bueno, para no hacerla más larga, paso al siguiente apartado, que se llama Socialdemocracia y Movimiento del Capital. Algo que quería señalar es que el libro, antes de pasar de salir de esto de la dicotomía de marxismo-anarquismo, el libro al final tiene unas notas muy largas que no entran a pie de página, porque tiene muy pocas notas sobre algunas personas del movimiento revolucionario notables, por lo menos lo que cuenta en 2 o 3 páginas, pero tienen una nota, la nota 1 sobre Marx, la nota 2 sobre Bakunin, son 2 o 3 páginas cada una, y ahí cuando nosotros en el prólogo decimos que ajusta cuenta con ambas ideologías, para mí ahí como en esas 2 notas es que sintetiza muy acertadamente, digamos, lo que venía diciendo antes. Bueno, entonces el segundo apartado se llama Socialdemocracia y Movimiento del Capital. Acá arranca con la Segunda Internacional.
ya estamos en otra época, no la más revolucionaria justamente. Dice: el texto más instructivo sobre la creación de la Segunda Internacional es este pasaje de Engels en su carta a Sorge del 8 de junio de 1889. Cito: por otra parte, el Congreso no debe tener ninguna importancia. Yo no iré, naturalmente. No puedo zambullirme continuamente en la agitación. Pero la gente quiere ahora volver a jugar a los congresos y por lo tanto es mejor que no estén dirigidos por Browse y Hindman. Aún estamos a tiempo para poner fin a sus intrigas. Es evidentemente, y bueno, acá termina la cita de Engels, entonces Beriou dice: es evidente que la posición de Engels favorable a la afiliación del partido alemán salido de Gotha a esta internacional del oportunismo y solo para evitar que la... Perdón, estoy leyendo muy mal. Dice: es evidente que la posición de Engels favorable a la afiliación del partido alemán salido de Gotha a esta internacional del oportunismo y solo para evitar que la encabezasen los posibilistas y los ingleses no fue nada ambigua. Fue fundamentalmente maniobrera y contrarrevolucionaria. Como si los contrarrevolucionarios tuvieran que participar en una institución contrarrevolucionaria para evitar que fuera dirigida por los contrarrevolucionarios. Al hacerlo, Engels se entregó atado de pie y manos al reformismo internacional y a partir de entonces todas las críticas quedaron en privado. Acá señala el autor algo que circula cuando uno lee al menos biografías de Marx y Engels, es que tenían una crítica bastante acertada a la socialdemocracia, pero que nosotros la conocemos porque se hizo pública muchas décadas después. En ese momento, justamente acá, como dice el autor, hay una actitud maniobrera y política, que incluso es la que hace que Bakunin y los anarquistas sean expulsados de la primera. Acá no es por una cuestión de personalidades, pero evidentemente, incluso a nivel personal, más allá de sus errores teóricos, Bakunin decía que Marx era fundamental, incluso él se responsabiliza de traducir el Capital al ruso, y cuando le dicen que tiene que empezar a inventar cosas como inventaban Marx y Engels sobre él, dice como no, esas cosas no corresponden, digamos. Cuando uno lee las correspondencias, Marx y Engels eran realmente maniobreros. Lo digo porque no es acá una cosa gratuita que dice el autor. Después, y mientras uno ve cosas públicas como el prólogo a la lucha social en Francia de Engels, que es una apología de la socialdemocracia absoluta, pero bueno, toda la crítica ellos la tenían y era acertada, pero no la hacían pública en lo más mínimo. Después me pareció importante esta cita, porque me parece también como hasta el día de hoy, esta idea de que en los lugares, se podría decir vulgarmente de mierda, bueno, acá dice contrarrevolucionarios, habría que meterse para que no sean dirigidos por los... como meterse en un lugar para que no sea dirigido por los malos, porque si los buenos se meterían. Creo que eso sigue siendo una práctica política a día de hoy, y no solo parlamentaria, sino me parece que hasta en cualquier tipo de organización política innecesaria, sindical, de derechos humanos, ecologista, está siempre esa idea de que, bueno, será mala, pero hay que meterse para que los más malos no se queden ahí dirigiéndola. En relación al sindicalismo, hay una cita algo larga, pero me pareció importante porque tanto en este apartado como en el apartado sobre el anarquismo hay algunas precisiones sobre la cuestión sindical. Acá lo plantea la cuestión sindical en relación al ciclo y al desarrollo. Dice: el proletariado se presentaba, pues, en este periodo como la clase del trabajo, en el sentido del propio proceso de producción. La clase obrera creó entonces los órganos de defensa de sus intereses inmediatos, del precio de su fuerza de trabajo, los sindicatos. Estos surgen como representantes del proceso de trabajo humano contra el proceso de trabajo científico y mecanizado, contra el proceso de valorización. Pero es aquí donde la relación trabajo-capital se muestra invariante, pues esa defensa de los intereses de la fuerza de trabajo en el seno de la relación capitalista del salariado tiende a hacer triunfar el proceso de valorización. En efecto, esta es una cita de Negación, tarde o temprano unos aumentos salariales de cierta magnitud obligan al capital a mecanizarse y a hacerlo en un grado cada vez mayor. Lo mismo cabe decir de la reducción de la jornada laboral. Así se produce el paso de un modo de explotación extensivo a un modo de explotación intensivo, el paso del plusvalor absoluto al plusvalor relativo. Acá está la cuestión, digamos, del paso de la sustitución formal a la real, pero
para no entrar a lo mejor en categorías que son un poco más complejas, sí pensarlo en relación a las luchas, que me parece que es un poco más accesible. Yo pensaba en el 1 de mayo, por lo cual se recuerda el 1 de mayo, que es por la jornada de 8 horas, que necesariamente los trabajadores, en un rechazo al trabajo, también la idea de cualquier trabajador es siempre trabajar menos, lo menos posible. O sea, trabajaban tantas horas que 8 horas era por lo cual reclamaban y por lo cual los terminan matando. Esos trabajadores no podían saber que los capitalistas iban a ver impulsados a tener que ceder a esa lucha mundial por la reducción de la jornada laboral. Pero bueno, entonces lo que hicieron los capitalistas en esa misma jornada, introducir ciertos cambios en la producción para hacer el trabajo más intensivo. Entonces uno puede trabajar menos horas, pero producir incluso más que trabajando 16. Eso acá cuando habla de plusvalía absoluta, relativa. Pero bueno, sería muy falto de realidad exigirle eso a lo que conocemos como mártires de Chicago, a todo el movimiento proletario revolucionario de esa época, que podía luchar por eso, por reducir la jornada, que es lo que conocían. Después empieza toda esta... Y es también a partir de las luchas que los capitalistas tienen que empezar a ver cómo sacar más plata en esa menor cantidad de tiempo. Es el ejemplo típico entre un artesano y que hace X objeto y alguien que tiene una máquina. Evidentemente el artesano, para hacer más de ese objeto, tiene que estar más horas, y la máquina, solamente mejorándola, puede hacer más de ese objeto. Dice, de hecho el movimiento obrero es la expresión adecuada del movimiento mismo del valor, ya que tiende a hacer avanzar el proceso de valorización en el sentido de la dominación real del valor. El movimiento obrero es el verdadero motor del movimiento de proletarización. Dentro de la pareja capital-trabajo, es el trabajo el que es activo, y el que por medio de sus propias reivindicaciones hace que el enemigo, ligado a él, el capital, se reproduzca. El movimiento obrero es la expresión del movimiento del capital variable, del proletariado como categoría económica del capitalismo. En estas condiciones, el desarrollo de los inmensos sindicatos socialdemócratas alemanes y otros coincidió con los intereses de la burguesía progresista e industrial. Fueron una necesidad para el propio desarrollo del capital, en evidente detrimento de la gran burguesía reaccionaria y terrateniente. Acá también está bueno también no ver a la burguesía como un todo. Evidentemente estos sindicatos que beneficiaban a un sector de la burguesía, los sectores más reaccionarios siempre se oponen, como a día de hoy sectores reaccionarios de la burguesía se oponen a cosas que a la larga los van a beneficiar, pero bueno, tampoco saben que están siendo beneficiados. Otra cuestión que me parecía importante en relación a lo de socialdemocracia es lo que mencionaba antes con los textos estos de Dubé y de Guillaume, que es la cuestión de la conciencia, cómo la socialdemocracia aborda la cuestión de la conciencia revolucionaria o comunista. Dice, la teoría marxista, elaborada y formulada principalmente por Engels y luego por Bernstein y Kautsky, parte de esa base histórica. No vamos a repetir aquí el conocido análisis de esa inversión ideológica tan bien estudiada por Karl Korsch y Jean Barrot y Pierre Guillaume, precisamente en su prólogo a las 3 fuentes del marxismo de Kautsky. Simplemente queremos entender la base de esta inversión ideológica. La alianza barra dominación entre obreros e intelectuales en el seno del partido no podía sino llevar a la creación de la teoría posteriormente desarrollada en el quehacer de Lenin. Kautsky escribió, la conciencia socialista moderna solo puede surgir de profundos conocimientos científicos, pues el portador de la ciencia no es el proletariado, sino la intelectualidad burguesa. De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde el exterior en la lucha de clases del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella. Eso es de las 3 fuentes del marxismo. Acá Beriou dice, obviamente esta tesis era la negación de la tesis central de Marx. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. A partir de ese momento, todo era posible y todo lo fue. La separación, ser conciencia en el plano teórico, reflejaba la separación práctica contrarrevolucionaria, teoría revolucionaria. La teoría del proletariado, formulada por Marx, se convirtió en teoría marxista. La crítica de la economía política
de estudio de las condiciones que debían llevar inevitablemente al proletariado a destruirla, se convirtió en la ciencia de la economía y sus leyes. La dialéctica se convirtió en una técnica de lógica formal. Las categorías del pensamiento se volvieron autónomas. El materialismo histórico se convirtió en un método para las ciencias, un momento del pensamiento burgués. La teoría se transformó en sociología, en economía, en ciencia del derecho, en guía de recetas para la acción política. Se convirtió en una ciencia entre otras, en una ciencia superior, en una ciencia de síntesis. En todo esto se olvidó una cosa. La teoría elaborada por Marx era una teoría del proletariado, una teoría del movimiento de subversión práctica de la sociedad, y no una ciencia en la que el término socialismo científico solo se oponía al socialismo utópico. Esta ideologización de la teoría solo podía ir acompañada de la separación del proletariado de su teoría. Se convertía en una teoría de la separación, en el fundamento teórico de la separación total. Y para cerrar con esto de la socialdemocracia, acá es tajante, dice: la socialdemocracia fue el órgano más contrarrevolucionario de la época. Ella, que había recreado la sociedad capitalista en su seno, solo podía perpetuarla. El marxismo fue la música de fondo de esta sinfonía y como tal fue criticado por todos los revolucionarios de la época. Ahí pasa al penúltimo apartado, que se llama Anarquismo y Movimiento Comunista. Dice: todos los debates fundamentales del movimiento y de la teoría comunista reaparecieron maquillados bajo un vocabulario y un aparato anarquista. Entre 1875 y 1905, dentro del movimiento autoritario. El anarquismo fue el refugio de las personas e ideas comunistas en el curso de ese periodo contrarrevolucionario. Este fenómeno de una secta proletaria y revolucionaria que conserva y transmite a las generaciones siguientes, aun cuando sea de forma parcial y mistificada, lo esencial del legado nodal del proyecto comunista, está además directamente relacionado con su rechazo a una organización formal. Fue en efecto el rechazo a organizarse en partido político lo que le permitió a los anarquistas mantener el hilo temporal entre dos asaltos revolucionarios. Pues en un periodo contrarrevolucionario, toda construcción de una organización formal no podía sino ratificar y desarrollar orgánicamente ese periodo. Los grupos o núcleos comunistas se constituyeron durante la Primera Guerra Mundial a partir de la crítica y la ruptura con la Segunda Internacional, no solo como corpus teórico, sino como institución del capital. Y durante el periodo que nos ocupa, los anarquistas lograron afirmar la teoría revolucionaria en mayor o menor medida en razón inversa a su grado de organización. Aquí no tenemos espacio para hacer una historia o estudio a fondo de ese fenómeno, pero podemos ver su manifestación a partir de un ejemplo que nos parece fundamental. Acá el ejemplo fundamental que plantea Beriou es la diferenciación al interior del anarquismo entre colectivismo y comunismo. A mí me parece bastante importante esta cuestión porque es raro cómo a lo largo de la historia colectivismo y comunismo a veces se usan hasta como sinónimos al interior del anarquismo, no sé, por fuera. Pero hace poco leíamos un libro que salió que se llama El anarquismo se volvió español, que es de un colectivo que se hace llamar Jimenólogos, donde ellos desarrollan todo lo que fue el primer debate entre anarcocolectivistas y anarcocomunistas, y es lo que delimita, digamos, un movimiento revolucionario, muchas gracias, de un movimiento al menos reformista. Bueno, cito para no... y después veo si falta lo que explico, porque después Malatesta hace una crítica del colectivismo que acá está citada, así que bueno, si veo que falta, le agrego, si no sigo leyendo. Dice: el primer debate giró en torno a la oposición entre anarcocolectivistas y anarcocomunistas, y el paso de una concepción a la otra. Está muy claro que dicho debate, con todo lo que conllevó, el problema de la abundancia, de tomar del montón, el del cálculo de tiempo de trabajo, etc., coincide con la problemática esencial formulada por Marx en los Grundrisse y la crítica del programa de Gotha, y abandonada por los marxistas.
La cuestión de la naturaleza de la producción comunista no volvió a plantearse hasta Pannekoek y los tribunistas holandeses, así como Bordiga. Los consejistas alemanes tienen un libro que es Principios de la producción comunista, creo que se llama, o algo así, donde piensan cómo podría ser la producción en una sociedad comunista, que es un poco también lo que separa las aguas al interior del anarquismo, que puede ser como un pensamiento a futuro que puede ser absurdo, que decir, ¿cómo será la sociedad futura? Más allá de las previsiones, lo que hace es tener toda una concepción sobre el presente. Los colectivistas pensaban principalmente que tenía que haber bonos de trabajo, que cada uno tenía que ser retribuido por el trabajo que hacía, justamente. Mientras que los comunistas tienen la postura clásica, que es de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Entonces los comunistas lo que le vienen a decir a los colectivistas es ¿quién va a decir qué es lo justo que tiene que cobrar cada uno? Cuando cualquier tipo de actividad humana es colectiva. Entonces los anarcocomunistas le dicen a los colectivistas, colectivista era Bakunin, o sea, hay que pensar que hay un desarrollo ahí del anarquismo. Ahí es cuando le dicen, eso genera la posibilidad de un Estado, porque si alguien tiene que controlar a los que trabajan, decir qué es lo que le corresponde, evidentemente los colectivistas también tienen una buena respuesta, decir, y esto de a cada uno según su capacidad, de cada uno según su necesidad, ¿cómo podría ser que alguien no te haga nada y tome del montón? Y tome lo que quiera. Evidentemente yo no estoy tomando, evidentemente sí tomo partido por el comunismo, pero no estoy diciendo que está exento de problemas. Evidentemente los colectivistas tenían críticas que eran sensatas, no es que eran solamente reformistas. Pero en toda esta forma de cómo sería una sociedad futura, es lo que lo hace pensar en el presente y empiezan a hacer un desarrollo teórico y práctico de crítica de la propiedad privada, del Estado, del dinero. Incluso Malatesta llega a hacer una crítica Malatesta y otros compañeros italianos llegan a hacer una crítica del valor, muy parecida a toda la cuestión que se debatía en el sector marxista sobre los bonos de trabajo y toda esa cuestión. Acá Malatesta, criticando el colectivismo, creo que se puede en este pequeño fragmento se puede ver un poco de qué va eso que decía. Dice, el colectivismo está sujeto a muchas objeciones serias, dice Malatesta. Se basa económicamente en el principio mismo del valor del producto, determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlo. Ahora bien, el valor así definido es inadecuado para determinarlo si queremos tener en cuenta no solo la duración o algún otro elemento externo al trabajo, sino también el esfuerzo mecánico o intelectual total que requiere. Además, como las distintas partes del suelo son más o menos productivas y todos los instrumentos de trabajo no son de la misma calidad, es de temer que cada uno busque aprovecharse de los mejores suelos o implementos, del mismo modo que buscaría atribuir el mayor valor posible a sus propios productos y el menor valor posible a los de los demás. Como resultado, la distribución de instrumentos y el intercambio de productos acabaría por basarse en el principio de la oferta y la demanda, lo que equivaldría a volver a caer en la plena competencia y en pleno mundo burgués. Esta es la lucha por la vida. Por eso el colectivismo no puede mantenerse por sí solo. Es incompatible con la anarquía. Necesitaría de un poder regulador y moderador, que pronto se convertiría en opresivo y explotador, y que nos devolvería primero a la propiedad corporativa y luego a la propiedad individual. Eso es de Malatesta de 1884. Después de varios más extractos... ¿Cómo? 1884. Después de seguir citando a Malatesta en este debate entre colectivismo y comunismo, yo insisto porque, no sé desde cuándo, pero al menos desde hace varias décadas, comunismo dentro del movimiento anarquista es como una palabra casi despreciada. Entonces es importante ver cómo en los inicios del movimiento anarquista se plantea abiertamente comunista. Después, evidentemente, todavía no había pasado la Unión Soviética. Yo no estoy diciendo que sea gratis, digamos, rechazar la palabra comunismo, pero tirar a toda una concepción de lucha y de sociedad futura y de teoría
por cosas que se hicieron en nombre de, evidentemente el nombre se puede obviar. No, más que nada, Kropotkin la conquista del pan, o sea, absolutamente, pero debe ser del siglo XIX. No, Sí, acá después hay algunas críticas también, ahí a Kropotkin le dan. quiero decir que tiene un capítulo directamente que se llama el comunismo libertario. Sí, sí, bueno, esa es otra, yo creo que para mí era comunismo anarquista. No, porque las traducciones cenetistas, para mí ahí no, hay una cosa que le ponen comunismo libertario, que era lo que proponía el anarcosindicalismo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Para mí ahí no sé, es una sospecha, pero varias cosas que en otros idiomas están como comunismo anarquista, en castellano cuando pasa por las manos de los sindicalistas, pasa a comunismo libertario así de onda. No, pero Kropotkin lo decía muy bien. Sí, habría que ver porque no sé ruso, pero se ve la palabrita. Está en francés, bueno. Bueno, acá Beriou hace un pequeño resumen. Dice, podemos ver muy claramente en estos pocos extractos cómo la producción comunista está delimitada por sus principios fundamentales. Antes veíamos la crítica al colectivismo, ahora cuáles serían los principios fundamentales de una perspectiva comunista y de la producción comunista. Dice, la producción social es inmediata, el intercambio queda abolido, el tiempo de trabajo ya no es la medida de la actividad humana y por tanto el valor queda abolido. La producción está orientada a la satisfacción de las necesidades humanas y el programa comunista del siglo XIX, bajo la dominación formal, está bien trazado. El trabajo abarca a todos, pues por eso en aquel momento no era posible abolirlo. Esta es un poco la postura de Beriou y de todo lo que sigue después con TC y los desarrollos de la teoría de la comunización. Dice, pero pronto surgieron problemas, ya que los partidarios del colectivismo objetaron que para realizar esta idea haría falta que hubiera abundancia en la tierra y esa no existe. Fue entonces cuando se desarrolló toda una corriente anarcocomunista simplista y dogmática, que afirmaba que era posible realizar el comunismo inmediatamente sin fase de transición, en función de un estado de abundancia que ya reinaría en la sociedad capitalista. Esta corriente amorfa pudo más adelante quedarse en la descripción de un sistema subutópico de sociedad ideal, sin preocuparse por el movimiento real que conduce a ella, incluso tras la destrucción de la sociedad burguesa. Frente a esta ideología, Malatesta respondió aclarando el contenido del comunismo, presentándolo como un objetivo a alcanzar y un movimiento en desarrollo y que pasaría tras la revolución, por la organización colectivista, con todo lo que esto implica de derecho burgués, como había dicho Marx, pero comprendida como una etapa necesaria. Malatesta tuvo que luchar durante mucho tiempo contra el anarcocomunismo simplista y dogmático, que se impuso muy rápidamente y se generalizó a partir de finales del siglo bajo el patrocinio de Kropotkin. Acá esto que señalaba antes, como esa idea de que también en un declive de las luchas ya hay personas que dicen, bueno, ya no hay lucha, no hay nada, podemos hacer el comunismo ahora en la abundancia capitalista. Es un poco lo que plantea otra gente en la actualidad también, de cómo estas islas, no sé, yo no me acuerdo si estaba en Tikkun o en Comité Invisible, cosas por el estilo, como de generar islas comunistas dentro de esta sociedad, o el anarquismo está muy presente de empezar a crear ejemplos anarquistas dentro de esta sociedad para que después se sumen. Bueno, yo no sabía, Kropotkin es en su periódico, creo que se llamaba Revolté o algo así, hay textos excelentes, como decía Carlos, sobre la cuestión comunista, digamos, desarrollos muy, muy, muy importantes. No leí nunca estos que dicen, donde Kropotkin defiende un poco esta teoría, pero sí leyendo ahora a David Graeber, que es este antropólogo anarquista que murió hace poco, que es por demás de recomendable, pero él es bastante kropotkiniano y tiene bastante esa idea de que el comunismo ya está existiendo en esta sociedad y que incluso el capitalismo no se sostendría si no hubiese actitudes comunistas. No lo plantea igual como espacios en el tiempo comunistas, pero por ahí puede andar un poco la investigación. Entonces acá Malatesta plantea que a lo sumo el colectivismo puede ser una fase transitoria, o sea, lo que para otros es el fin de la revolución. Dice, estas contradicciones pueden remediarse limitando la realización inmediata del comunismo a los territorios y ámbitos sociales en los que la circunstancia lo permita y aceptando por lo demás, aunque transitoriamente, el colectivismo. En los primeros tiempos corregido por el conjunto del pueblo despertado a una nueva idea y animado por el poderoso impulso revolucionario. El colectivismo no tendrá tiempo para producir sus malos efectos. Acá bastante esperanzador, pero bueno, está bueno cómo plantea
esto del colectivismo, si uno lo lee un poco más a fondo, piensa que puede ser una fase transitoria en los lugares que el comunismo no puede imponerse, como en lugares muy específicos tiene que haber un colectivismo rápido para pasar al comunismo. Acá yo había nombrado ya varias veces que aparece en el libro la crítica del programa de Gotha de Marx. Acá hay todo un debate no solo sobre la educación y otros temas importantes, sino sobre esto de los bonos de trabajo y de cómo debería ser el resarcimiento por lo producido. Entonces acá Beriou insiste con comparar lo que planteaban los anarquistas italianos con lo que había planteado Marx en la crítica del programa de Gotha, pero hay que pensar que la crítica del programa de Gotha, por lo que entendemos hasta ahora, en ese momento estaba completamente cajoneada. Era todo esto que guardaban y que un desarrollo teórico importante, pero que por cuestiones políticas Marx y Engels no difundían. Después, para ir cerrando con esto del apartado sobre anarquismo, antes mencionaba la cuestión sindical en la socialdemocracia. Acá también hay una crítica al sindicalismo por parte de Malatesta y los anarquistas italianos, que también es importante porque a lo largo del tiempo se hace como sinónimos anarquismo y anarcosindicalismo, como si fuesen lo mismo. Y bueno, podemos ver que ya para principios de 1900 la crítica al sindicalismo en Italia es clarísima. Después de una cita de decir, bueno, esto de cada cual según sus capacidades, cada cual según sus necesidades, dice: como puede verse, la demostración es concluyente y podríamos añadir otros ejemplos. Sobre el problema del sindicato y el sindicalismo, en el movimiento anarquista se manifestó una oposición muy viva al sindicalismo revolucionario o al anarcosindicalismo. Malatesta en particular, o Niebenhuis, no se va a saber pronunciar nunca, o incluso en la propia acción sindical. Acá nombra otros autores que están desarrollados en estas notas que decía. Estas críticas que decía al anarcosindicalismo, a la acción sindical, que precedió la crítica práctica del proletariado alemán durante el movimiento de los consejos obreros. Acá el autor hace esta distinción entre la crítica práctica y la crítica teórica. O sea, evidentemente hay una crítica teórica al sindicalismo por parte de los anarquistas italianos, pero después hay una crítica práctica en Europa de los propios consejos obreros que se organizan en tanto que trabajadores, pero no sindicalmente, incluso contra los sindicatos. Están los textos muy conocidos de los consejistas tipo Panekoek. Creo que Panekoek tiene uno que se llama Contra el sindicalismo, o al menos circula en castellano como Contra el sindicalismo. En Argentina, a mí me parece siempre importante mencionar que la Fora, al menos del Quinto Congreso, se organizaba en sociedades de resistencia, e incluso teóricamente también tenían críticas al anarcosindicalismo, desde un punto de vista anarcocomunista. Entonces siempre me parece necesario subrayar que la crítica al sindicalismo no es una crítica a que los trabajadores se organicen, sino una crítica a una forma específica de organización. Acá Malatesta creo que tiene la estocada final teórica para el sindicalismo, porque evidentemente no, a fuerza de palabra no lo vamos a combatir. Dice: el sindicato en su existencia práctica es reformista por su propia naturaleza. El sindicato puede surgir con un programa social, revolucionario, anarquista, y generalmente eso es lo que ocurre. Pero la lealtad a este programa dura mientras es débil e impotente, un grupo de propaganda. Cuantos más trabajadores atrae y más fuerte se hace, más imposible le resulta mantener el programa oficial, que se convierte entonces en una fórmula vacía. Entonces, bueno, esta idea, digamos, mientras no sirva para nada, puede ser todo lo radical que quiera, pero cuando un sindicato crece, no tiene muchas opciones de ser. O sea, no mientras un sindicato, mientras tiene el nombre de sindicato y es un grupo de propaganda. Que me parece importante también señalarlo porque para mí, cada tanto en diferentes ciudades del mundo aparecen compañeros anarquistas que supuestamente están por el anarcosindicalismo y tienen posturas radicales, comunistas incluso, pero bueno, es porque son grupos pequeños que por ese momento son grupos de propaganda, como señala Malatesta, y por eso pueden tener la beligerancia que tienen. Un sindicato no puede tener esa beligerancia. Y después acá Beriou, que tampoco le tiembla el pulso en criticar nada, hace todo un desarrollo del anarquismo y
y de toda la importancia que tuvo el anarquismo en el mantenimiento y el desarrollo y sus propios aportes, digamos, a la perspectiva comunista, cuando va cerrando el apartado, hace una crítica al anarquismo. Dice: evidentemente los propios límites del anarquismo le impidieron a este, que había conseguido criticar a la socialdemocracia, la política y el sindicalismo, así como expresar la naturaleza de la producción comunista, pasar al análisis del movimiento real. A la crítica del Estado le subyacía la ilusión de una sociedad federativa, basada en la autonomía de las comunas, una regresión histórica y precapitalista. A la crítica de la acción política le subyacía el culto de la acción golpista o ilegal y de la propaganda, y se quedó en el plano ideológico. La crítica del sindicalismo, entre algunos, estuvo acompañada del culto a la acción económica, entre otros, y del sindicalismo a secas para muchos de estos últimos. La crítica del parlamentarismo fue compensada por la creencia en la democracia directa, que no es más que su forma acabada y su realización. Por último, al no tener ninguna teoría sobre las condiciones imperantes en el desarrollo del capital y que engendran el comunismo como movimiento y como sociedad, su visión del mundo era ideológica y reanudaba la dicotomía burguesa, individuo-sociedad, economía política, etc. El humanismo, el cientificismo, el idealismo y el democratismo acompañaron a una visión utópica de un mundo nuevo que solo era cuestión de mostrar al mundo o de realizar por pura voluntad. Yo creo que en esto que señala Beriou del anarquismo, que si bien a partir del debate de colectivismo-comunismo tiene un desarrollo y una crítica de las condiciones económicas en las cuales se encuentra, a mí me parece que es bastante claro que si bien los marxistas se dedicaron a eso, pero con una apología del desarrollo de las fuerzas productivas, los anarquistas, al no entrar en esa, directamente, históricamente no se esforzaron demasiado por conocer la sociedad capitalista, digamos, en sus propias categorías. Yo creo que eso es un poco también lo que puede llevarnos, en muchas ocasiones, a querer mezclar un poco marxismo y anarquismo, como si, bueno, si tendríamos la radicalidad del anarquismo y la desconfianza que tiene el anarquismo muy acertadamente con todas las instituciones de esta sociedad, si a eso le agregásemos el desarrollo de investigación y teórica marxista, podríamos tener una síntesis. Eso es lo que yo señalaba antes, que me parece que no, pero bueno, acá uno va encontrando por qué esas cosas, eso puede resultar atractivo. Y a título personal, también me parece que si a muchas personas también el anarquismo en un momento nos pareció agotado como teoría, más allá de como movimiento, lo que puede significar en diferentes épocas, es justamente que muchas veces se mantiene en el plano de las ideas y no hay desarrollos muy específicos sobre el devenir de la sociedad capitalista y de los cambios en los modos de producción y de los cambios específicos económicos, no solo políticos. Bueno, para ir terminando, el último apartado tiene el nombre del libro, se llama Teoría Revolucionaria y Ciclos Históricos. Como había dicho antes, en este apartado el autor sigue ahí viendo la relación entre teoría y práctica comunista, en la vinculación entre los periodos y los movimientos, pero como decía, también acá se vuelve mucho más conclusivo que el desarrollo pormenorizado con citas de como hay antes de Engels que leí o de Malatesta. Acá ya cuando empieza a hablar de los 70s y de lo que él considera un nuevo cambio de ciclo, ya va más a las conclusiones y no hace tanto un desarrollo. Voy a saltear un poco porque si no se va a hacer medio largo, no sé qué hora es. Acá volviendo a Marx, dice: el marxismo es una ideología de la teoría formulada por el partido de Marx. Él mismo participó en esta petrificación, sobre todo mediante sus tomas de posición y sus escritos políticos. Y más adelante dice: así pues, Marx y Engels fueron, a su pesar, los primeros burócratas e ideólogos del movimiento obrero. Sus escritos fundamentales, los manuscritos de 1844, los Grundrisse, la introducción general a la crítica de la economía política, la crítica del programa de Gotha, el origen de la familia, etc., solo han adquirido todo su sentido y veracidad ahora, porque solo ahora el capitalismo descrito por Marx se ha realizado por completo, y por tanto
La cuestión que está a la orden del día es el comunismo, sin mediaciones ni fase de transición. Acá menciona algo que no voy a desarrollar, pero que sí me parece importante cuando se piensa en el aporte teórico de Marx, que muchas veces hay una idea de que está escrito hace tanto tiempo que ya no tiene, que ya como que quedó fuera de lugar, pero varios autores y teóricos que siguen el desarrollo de Marx justamente ven esto que dice Beriou, que es que ahora se empiezan a confirmar cosas que eran completamente incipientes en la época de Marx, incluso algo de lo que parte toda esta corriente es, no sé, el fragmento sobre las máquinas que está en el capítulo inédito, me parece. Eso se empieza, más allá de que estuvo perdido, cuando eso aparece entre los 60 y los 70, viene a explicar un montón y viene a explicar justamente toda la cuestión del cambio de ciclo, que a lo mejor cuando Marx lo escribió era algo muy incipiente y no completamente desarrollado, y después empieza a tener mucho más sentido. Para seguir con esto de Marx, los anarquistas, y más o menos la conclusión, acá dice: durante el siglo XIX los anarquistas tuvieron razón al afirmar que no podía haber un Estado proletario. También tuvieron razón al rechazar la política, mostrando y afirmando así la naturaleza específica de la revolución proletaria, que tendrá lugar a título humano y no político. Dijeron lo que Marx ya había escrito en 1844, pero que luego se dejó de lado. Sin embargo, sus declaraciones fueron ambiguas. La ideología del trabajo fue especialmente exacerbada entre ellos, y al mismo tiempo la política volvió a entrar por la ventana. De hecho, lo justo de su concepción se redujo en aquel entonces a una subutopía humanista y religiosa, que expresaba la dominación formal del valor sobre el trabajo, pues política y dominación formal del valor están vinculadas entre sí. Acá vuelve a retomar esta idea de la posibilidad parlamentaria y de la democracia. Dice: en los periodos revolucionarios la teoría es unitaria. En los periodos contrarrevolucionarios se vuelve dispar y parcial. La teoría comunista solo puede estar vinculada a la praxis social del movimiento proletario y no es marxista ni anarquista. Si Marx nos dejó todas o casi todas las bases de la teoría comunista, es inexcusable desconocer la importancia y la función del movimiento anarquista hasta 1905, y en algunos casos incluso después. Su contenido explosivo, afirmación constante del objetivo final comunista, incluso cuando su realización era imposible, siquiera negativamente, vinculado a la aparición de la conciencia proletaria hasta el final del proceso capitalista. En un momento histórico en el que el proceso revolucionario de transformación comunista del mundo afirma, sin mediaciones ni fases intermedias, la crítica de la política y del trabajo asalariado, la creación de la Gemenwesen, es decir, de la comunidad humana, podemos y debemos reapropiarnos de la crítica de la política, que el anarquismo hizo y el marxismo no. He aquí un ejemplo de reapropiación de la teoría por el movimiento real. En un momento en el que el capital liquida la política gracias a la dominación real del valor, que se deshace de todas sus presuposiciones ideológicas, la crítica anarquista se reintegra en la teoría comunista. En el momento en que la totalidad de la actividad social constituye el proceso propio del capital, en que el valor de uso se ha convertido en un simple soporte límite del movimiento del valor, en que todas las categorías sociales asumen una función para el capital a cambio del salariado generalizado. El capital ya no necesita muletas para moverse, se deshace de las viejas mediaciones ideológicas, como la ideología política, y en adelante puede organizar directamente la vida de la humanidad mediante la acción del valor. En este momento ya no existe para nosotros ninguna oposición entre la crítica de la política formulada por los anarquistas y la teoría materialista de la lucha proletaria formulada por Marx. Después de esto, así va concluyendo el libro. Después están las notas estas que mencionaba sobre personas que son muy recomendables, son larguísimas, pero son como pequeñas biografías o críticas. Y después está lo que incluimos como la producción de la ruptura, que es el fragmento del prólogo de Danel, que va al libro. Ese epílogo, que pusimos,
es de alguna forma un resumen de lo del libro, pero con algunas críticas, que ya no voy a seguir porque ya estamos. Así que bueno, listo, gracias.